¿Qué pasó con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en el Congreso? ¿Es cierto que algunos congresistas le preguntaron cosas que no tienen nada que ver con sus funciones? ¿Habrá o no habrá paro de transportistas el día de mañana? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, súmate al grupo de WhatsApp, el enlace está en la descripción del video y déjame un pulgar arriba. Ahora sí, comencemos. Hoy es miércoles 2 de octubre y el día de ayer pasaron varias cosas en el Congreso. Para empezar, ¿te acuerdas de la ley que aprobaron para blindar a Alberto Fujimori y a los policías y militares procesados por delitos de lesa humanidad? Bueno, como vimos en su momento, a pesar de las advertencias, el Ministerio Público dejó muy en claro que un montón de casos emblemáticos serían archivados, el Congreso la aprobó y el gobierno se negó a observarla. Es más, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que no la aprueben, la presidenta Boluarte y el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, le enviaron una carta a la presidenta de la Corte, Nancy Hernández, para básicamente terruquearla y decirle que no se meta en los asuntos del Perú. Un dato importantísimo que hay que tener en cuenta es que cuando la ley era debatida, los congresistas que estaban a favor de blindar a los procesados por delitos de lesa humanidad dijeron que no había de qué preocuparse, que estaban exagerando, que la ley buscaba defender a los héroes que lucharon contra el terrorismo y que en todo caso serán los jueces los que decidan si la ley aplica o no aplica en los casos que están llevando. ¿Por qué estamos recordando esto? Lo que pasa es que el día de ayer, martes 1 de octubre, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora decidió no aplicar la ley de lesa humanidad y condenó a 18 años de cárcel a Alberto Rivero Valdeavellano, ex jefe de la base militar de Guantilamar, por el delito contra la vida, cuerpo y salud, asesinato con alevosía en agravio de 6 evangélicos de Calqui y por el delito de desaparición forzada del periodista Jaime Ayala, el suboficial del ejército Rigoberto Tenorio, el estudiante Yuri Agama, 17 campesinos de la comunidad de Cuyuchaca, entre otras personas. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que el Congreso defendió la ley de lesa humanidad asegurando que los jueces tendrían la última palabra? Bueno, el día de ayer, como te debe de estar imaginando, el fujimorista Fernando Rospigliosi, uno de los autores de la ley, llamó miserables, politizados y prevaricadores a los jueces que condenaron a Alberto Rivero, pidió que lo sancionen y aseguró que todo forma parte de una venganza de la mafia caviar. En esa misma línea, el congresista elegido por Renovación Popular José Cueto dijo que todo es mentira y que Alberto Rivero fue condenado sin pruebas. Los detalles del caso son aterradores y las familias de las víctimas, que en algunos casos no recuperaron los cuerpos, vienen exigiendo justicia desde hace 40 años, pero para este Congreso, como hay una ley que dice que los criminales de su agrado deben ser perdonados, los jueces que dictaron la condena son rojos y deben ser sancionados. Hablando de perdonar criminales, ¿recuerdas que en el video de ayer vimos que el todavía ministro del Interior, Santibáñez, propuso marchar por la paz para acabar con las extorsiones? Bueno, el día de ayer al ministrol se le ocurrió otra ideota: blindar a los policías y militares que cometan delitos de lesa humanidad con la excusa de la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿No se supone que justamente para eso el Congreso aprobó la ley que acabamos de revisar? Así es. Sin embargo, el día de ayer, en la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, una de las tantas actividades que están llevando a cabo para, según ellos, acabar con el crimen, Santibáñez, acompañado del premier Gustavo Adrianzen, anunció una serie de medidas y una de ellas fue la de aprobar una ley para que los policías y militares sean juzgados en el fuero militar y no en el civil. Como se ha repetido hasta el cansancio desde los años 90, cuando el Fujimorato intentó hacer lo mismo, el fuero militar es para delitos de función y así lo indica la Constitución. Sin embargo, para el ministro, que se supone que será interpelado el día de hoy, miércoles 2 de octubre, por su pésima gestión y sus investigaciones fiscales, esta es la mejor manera de luchar contra el crimen. Solo para terminar con esta primera parte, ¿recuerdas que en el video de ayer vimos que los transportistas le pidieron al Congreso que en lugar de estar creando delitos como el del terrorismo urbano, deroguen la ley que protege a las organizaciones criminales porque son esas organizaciones las que están extorsionándolos? Bueno, como vimos en ese video, el presidente del Congreso dijo que sí, hay algunas cosas que se pueden cambiar. Sin embargo, las 10 bancadas del pacto que estás viendo en pantalla dijeron que de ninguna manera se va a derogar. ¿Qué van a hacer entonces? Aprobar la ley del terrorismo urbano, que como todos sabemos no va a servir de absolutamente nada. El día de ayer, en declaraciones a la República, los voceros
Los de Perú Libre, Alianza para el Progreso y Somos Perú dijeron lo mismo que Salguana, que hay algunas cosas que se podrían cambiar, pero dejaron muy en claro que solo nos están meciendo, porque según ellos se debe revisar en la Comisión de Justicia, pero esta revisión podría durar semanas, meses o años. Finalmente, el día de ayer hubo un pequeño incidente que le ha dado la vuelta al mundo en la Comisión de Presupuesto. Después de escuchar el sustento de algunos ministros sobre la asignación de recursos públicos, la comisión, presidida por la congresista de Acuña, Lady Camones, recibió a nada menos que el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, para que opine, repito, para que opine sobre los supuestos macroeconómicos que sustentan el proyecto de ley de presupuesto para el 2025. En su intervención, Velarde habló sobre los temas que le competen: la inflación, las tasas de interés, la estabilidad de la moneda, solo por mencionar algunos. Sin embargo, cuando llegó la hora de hacer preguntas, algunos congresistas pensaron que estaban interpelando a Velarde y le pidieron que responda por algunos temas que no tienen nada que ver con las funciones del Banco Central de Reserva, como la generación de empleo, la regulación de sistemas financieros y la promoción de exportaciones. El episodio fue tan vergonzoso que Velarde tuvo que explicarles cuáles son las funciones del Banco Central de Reserva. El video dura un par de minutos, pero vale la pena verlo completo. Preguntarle al señor Julio Velarde, aparte de ganar 41.000 soles, señor Velarde, ¿cuáles han sido las obligaciones legales o iniciativas de parte del BCR para buscar apoyar el empleo dentro de la población? En algunos países lo hace. Yo no sé si tal vez el BCR ha buscado esa iniciativa de apoyar, de buscar o fomentar el empleo en nuestro país, en vista de que tenemos una caótica y crítica situación laboral en todo el país. Asimismo, ante la caída de los precios de exportación de minerales en comparación con los años anteriores, ¿qué acciones tomará el BCR para diversificar las exportaciones peruanas y reducir la dependencia de commodities como el cobre y el oro? ¿Qué políticas o incentivos específicos ha considerado el BCR para fomentar la recuperación del empleo formal en estos sectores? ¿Qué hace el BCR en estos momentos para regular a todas aquellas cajas, a todo el sistema financiero, para poder controlar el abuso contra la sociedad de las cajas usureras? ¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que éste sea digno, con salarios justos y con derechos laborales plenos? ¿Cuál es la posición del BCR frente a la posibilidad de implementar una reforma tributaria progresiva que alivie las restricciones fiscales, haciendo que los sectores más ricos y las grandes empresas paguen su justa parte para financiar servicios públicos de calidad? Constantemente el país realiza préstamos, buenas fuentes a cooperantes internacionales y sobre todo altos intereses. Pero sin embargo, nos manifiesta que el Banco Central de Reservas tiene aproximadamente 82.734.000.000 de dólares. ¿Quién lo utiliza estos fondos? ¿A qué está destinado? ¿Qué se hace? ¿Realmente existe o no existe? El único instrumento que tiene el Banco Central es tasa de interés. Y la única tarea que tiene el Banco Central es inflación. La inflación que viene de factores domésticos. Si hay una inflación que viene importada del mundo, es poco lo que podemos hacer. No somos el gobierno, no soy presidente del Ministerio de Economía y el Ministerio Produce. Son bancos centrales que su tarea es informar de la economía y controlar la inflación de estabilidad de precios. No hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de agricultura, no puedo meterme en el Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas, no me corresponde. Y sería, como yo no acepto que el Ministerio de Economía se mete en el Banco Central, el Ministerio de Economía tampoco aceptaría que el Banco Central se mete en su ministerio, el Ministerio de Agricultura. Entonces, no me corresponde a mí está dictando qué hace el Ejecutivo. Ya regresamos con las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles disciplinas. Hoy es miércoles 2 de octubre y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. Noticia 1. Suspendieron a la jueza Lisura del caso Chibolín. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que una jueza que forma parte de la Corte Superior de Justicia de Lima, Paola Valdivia, confesó que alias
Elías Chibolín le remodeló la casa? Bueno, como vimos en su momento, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial inició un proceso disciplinario no solo contra ella, sino también contra otra jueza a la que Chibolín le habría organizado una fiesta. El día de ayer, martes 1 de octubre, la Autoridad Nacional de Control emitió la nota de prensa que estás viendo en pantalla, que en sencillo dice que la jueza superior ha sido suspendida por 6 meses, no solo por la remodelación de su departamento, sino también por haber dicho un montón de lisuras en un audio publicado por Willax en el que asegura que tiene información que compromete a un periodista. Noticia número 2. Se suspendió el paro de transportistas de mañana, pero podría retomarse en cualquier momento. El día de ayer, martes 1 de octubre, en declaraciones a diversos medios, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, confirmó que no participarán en el nuevo paro programado para el día de mañana, jueves 3 de octubre. Si bien es cierto que algunos gremios podrían participar, Vargas ha confirmado que los que representa no lo harán, y lo mismo ha señalado Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas, también conocida como ANITRA. ¿Esto quiere decir que se acabaron las movilizaciones y ya no habrá ningún paro? Bueno, si tomamos en cuenta las declaraciones de los dirigentes y la carta que el Comité de Gremios del Perú le ha enviado al Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, Defensoría y el TC, lo que se entiende es que los transportistas y otros gremios están en contra de la creación del delito de terrorismo urbano y a favor de la derogación de la ley que favorece a las organizaciones criminales. Como indica esta carta, si su pedido no es atendido, recién entonces algunos gremios, no todos, acatarán un paro nacional. Y finalmente, noticia número 3. La policía agredió a una mujer en Chiclayo por protestar contra Dina Boluarte. El día de ayer, martes 1 de octubre, la presidenta Boluarte tuvo una actividad oficial en Chiclayo y un pequeño grupo de ciudadanos protestó en los exteriores de un hotel Casa Andina. ¿Qué hizo la policía? Golpear en grupo a una mujer activista contra la explotación petrolera y dirigente de una asociación de exportadores e impedir el trabajo de los periodistas que cubrieron las agresiones. ¿No me crees? Míralo tú mismo. ¿Por qué la están llevando así? Oiga, suéltala, oye, ¿por qué está? Oye, suéltala, que si no está haciendo nada, no está haciendo nada. Está bien, pero ella no tienen derecho ustedes a maltratarla. No tienen derecho ustedes a maltratarla. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes la maltraten así? No tienen que agredir ustedes. ¿Pero por qué está agrediendo, señor? No está haciendo nada, está haciendo su ejercicio, su libre ejercicio, está haciendo su libre ejercicio. Está bien, pero no para que la maltraten de esa manera. No, señor, vengo a agarrar a mi compañera. ¿Cómo la van a maltratar de esa manera? Fíjense ustedes todo el atropello que están haciendo. Eso no puede ser posible. ¿Cómo la van a agredir de esa manera? No puede ser. ¿Cómo va a ser posible? Por favor, ¿cómo van a maltratar así a una ciudadana que está protestando y ejerciendo su libre derecho? ¿Cómo es posible? Piensen ustedes lo que están haciendo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.